La pandilla científica. Refugiados sirios en Brasil. Vivi, una campeona especial. Hola, bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra ciencia? ¿Cómo te imaginas que son los científicos? ¿Crees que solamente ellos pueden realizar experimentos? Pues Ciencia Joven AC ha decidido tirar ciertos mitos y nos invitan a dejar de ser espectadores de la ciencia para convertirnos en protagonistas de ella, participando en las pandillas científicas. Me encanta la ciencia, primero porque no te cholean, o sea, no te dicen de, mira eso, no sé qué cosa. No, ni siento, la ciencia dice tal cosa. Lo que me aporta la ciencia a mí es aprender un poco más y en la escuela sacar buenos promedios cuando me pregunten algo que tal vez los demás no sepan. Por ejemplo, en la escuela, unos niños a lo mejor y no saben el tema que nos están explicando, pero yo ya me lo sé porque estoy acá en Ciencia Joven. Es ser más inteligente. Y porque sabes cómo han sido los descubrimientos y así. Cuando yo entré a Ciencia Joven, me cambié mi mentalidad por completo. Vi el mundo de otra perspectiva, vi las personas diferentes. Nos enseñan de manera divertida, nos queda más claro lo que tenemos que hacer. Creces en conocimientos como persona y tienes muchas experiencias geniales. Para mí, lo que significa la pandilla, me siento como si fuera mi segundo hogar, mi segunda casa. Es un vínculo pues, muy especial con la pandilla. Nos apoyamos en unos experimentos que no nos salen, nos reímos, nos divertimos mucho, somos muy unidos. Cualquier cosa que se te ocurra, realízalo, si te gusta, hazlo y pues que si les interesa, pues investiguen, indaguen y todo lo que quieran hacer. En Sudáfrica, un grupo de jóvenes y niños han decidido preservar las danzas tradicionales de su tierra. En Sudáfrica, un grupo de baile formado por niñas y jóvenes son los guardianes de la danza tradicional. El padre de uno de ellos fue quien empezó con el grupo en 1998 y al morir les dejó el encargo de cuidar esta tradición. Los chicos usan piel de cabra para hacer sus tambores y cuando la gente mata a alguno para celebrar algo, les piden las pieles para aprovecharlas. La gente acude a sus presentaciones para apoyarlos. Los chicos esperan seguir con la danza para mantener vivas las costumbres y tradiciones de sus ancestros. Y en nuestro país, para conmemorar el Día Nacional contra la Discriminación, el Museo de la Ciudad de México montó la exposición Imágenes para Verte y presentó el libro Blancanieves en el metro. Entrevistamos a niños y niñas que visitaron la exposición para escuchar qué opinan de la discriminación. El racismo es discriminar a las personas cuando realmente todos somos iguales. Es hacer menos o sentirte tú superior sobre otra persona. La discriminación es tratar a las personas diferentes y no tratarlas como son. El racismo es cuando separan a los negros porque piensan ellos que no son iguales a otros individuos. Es la discriminación por el tono de piel que tiene uno. Bueno, dos cosas. Están bonitos, pero
como que conmueven mucho porque te das cuenta que hay mucho racismo y discriminación en el mundo. Creo que primeramente para combatir todo lo que es la discriminación, el racismo y todo eso, hay que fomentar muchísimo más el día que es hoy y hay que hacer mucha propaganda sobre ello y realmente educar a los niños desde pequeños a que todos somos iguales y no tenemos por qué hacer menos a alguien o sentirnos superiores a alguien. ¿Te imaginas qué sentirías si tuvieras que dejar tu casa, abandonar tu familia y amigos y alejarte de tu país? Quizás el caso que más has escuchado recientemente es el de los refugiados sirios, quienes huyen de la guerra civil en aquella nación. Esta es una nota de nuestros socios brasileños de la red Wadada. Meu nome é Riad, eu tenho 13 anos. O meu nome é Yara Altinal e tenho 10 anos. Cheguei no Brasil desde dezembro de 2013. E quando começou a guerra, meu pai foi pro Líbano para pegar o documento dele. A gente ficou na Síria, meu pai ficou preso 3 meses e meio. A gente pegou as coisas, foi pro Líbano, para viajar pro Líbano até Brasil. A gente estava aqui na Síria, saímos pro Líbano, aqui é pequenininho. Depois pegamos o avião pro Qatar, depois pegamos outro avião e fomos assim, ó. Passamos por cima de tudo isso. E descemos, passamos por cima do Rio de Janeiro, descemos aqui no São Paulo em Guarulhos, depois viemos para São Paulo. Eu achava que tinha uma praia grande, o Brasil achava que é pequena, que tinha poucas pessoas, tinha muita criança. Quando a gente veio pra cá, eu senti bastante saudade da minha família, meus avós, primos, primas. Aqui é o nosso quarto. É aqui a gente guarda os livros da escola quando a gente chega. O dia é só acordar e ir pra escola às 7, depois voltar às 12h30, descansar um pouco, fazer lição de casa, ajudar minha mãe a fazer a casa, e assistir pouco televisão e brincar e dormir. Meus amigos lá na Síria, eu perdi contato com eles, porque sei lá se eles estão vivos ainda ou não. Quando eu cheguei aqui não sabia nada de português. Eu aprendi só na escola e assisti televisão. Meus amigos da escola são muito legais, eles me ajudaram bastante a aprender a língua. Quando cheguei à escola, eu não sabia nada de falar português, tudo errado. Depois eu fiquei aprendendo a falar com minhas amigas. Aí eu tô sabendo. Matéria que eu mais gosto é matemática. Uma pessoa refugiada que estava morando no país dele, com dinheiro, ele tem casa e tudo, e começou uma coisa ruim, ele tinha que sair para outro país e morar aí. E eu conheço várias pessoas assim, tenho vários amigos na mesquita. Eu conheço várias pessoas assim, refugiadas como eu. Aqui todas as pessoas são bastante unidas. Lá na Síria, assim, cada um por si, cada família por si. Aqui não, aqui todo mundo junto, todo mundo unido, juntos. Isso aqui eu gosto aqui. ¿Te imaginas una bomba que en lugar de destrucción genere vida? Quizá eso tenía en mente el japonés Masanobu Fukuoka, inventor de las bombas de vida, quien invitó al mundo a construir bolas de tierra y arcilla con semillas dentro, las cuales, al entrar en contacto con el agua, pueden transformar un terreno abandonado en jardines, huertos o bosques. En México se hablan 68 lenguas indígenas y 364 variantes o dialectos. Niños y niñas del estado de Oaxaca están aprendiendo las lenguas zapotecas o mixtecas de su tierra y nos envían un gran saludo. Adiós, amigos. Indi, sa, cueña, sua, sa, sabi, induxia, cuen, no, cueni. Ne, kona, za. Imi, que, fotza. Nim, et, que, nikui. Bi, muguana, lejina, ki. He, jona, kiana, ne. Adiós. Adiós. Los niños de Flores de Matumaxa nos envían este reportaje en el que entrevistan a personas de su colonia,
que ofrecen sus servicios y productos voceando por las calles. Que en la tiendita Alejandra, Manzana 2, lote 7, frente de Áreas Verde, ya se encuentra a la venta los pasteles. Él les ofrece hielo, queso y crema en este domicilio. Hagan sus compras aquí en este domicilio. Vamos a entrevistar a varias personas que se dedican a anunciar. ¿Cuánto tiempo tiene que anuncia? Hace 4 años. Tiene como 1 año. Hace 2 años. Así como 4 años tiene que hemos anunciado. ¿Cuánto cobras para anunciar? Pues a veces cobramos, a veces no. 10 pesos por anuncio. 10 pesos. ¿Qué cosas anuncian? Comida, productos como ropa americana, comida, lo que sea, lo que vengan a pagar o incluso velorios. Pues depende de lo que vengan a anunciar. Por ejemplo, cuando vienen ofreciendo tamales, comida preparadas. ¿Cuál fue el anuncio más difícil? De lo que son velorios. Sí se siente uno triste porque es un ser humano pues que se va. Pues hasta ahorita no han venido muchas cosas difíciles de los que vienen a anunciar. Cuando vienen así por ejemplo, algún partido político y ya me pongo de nervios yo también. ¿Cuántas veces anuncia? 6 veces al día. Entre 3, 4 hasta 5 veces diario. Unas 10 veces al día. Pues a veces 3 veces, a veces no, depende. El público puede considerar, señores ama de casa, que la tiendita Alejandra. Ya se les encuentra en la tienda los ricos pasteles, chicos y grandes. Y el panqué de chocolate. Ya puede pasar a hacer sus compras, que aquí se le atenderá como usted se le merece. María Bárbara Betcher Aguilar, mejor conocida como Bibi, es una gimnasta veracruzana que ganó 5 medallas en los Juegos Mundiales de Trisomía en Florencia, Italia. Hola, me llamo Bibi y soy la campeona mundial y olímpica. Para ser la campeona mundial y olímpica gané 5 medallas de oro y de plata. Ya como nivel de gimnasia son pero muy expertos porque son para hacerla muy buena y también por hacer más triunfadores como yo. Me encanta hacer salto, ahí en el salto ahí hago un resorte, y ahí hago salto de gato a medio giro, porque esos elementos básicos me encantan. Y estoy muy orgullosa de mí y también de mi mamá y de mi papi. Son expertos y muy tranquilos y muy seguros. Mis amigos me caen bien, también de las niñas me caen bien. Me encanta jugar con mis amigos a las atrapadas. Bibi es una amiga y cuando, por ejemplo, le dices, Bibi, vamos a jugar, pues ella dice sí. A mí me gusta de Bibi su forma de ser. Es buena amiga. Es muy, otra vez alegre, muy divertida, carismática. En gimnasia, ella me enseñaba, yo le enseñaba. Mi sueño es ser un viajero
de verdad, de astronauta, de verdad, voy a decir a ustedes de que les eché muchas ganas para hacer sus trabajos bien hechos, para intentar y para trabajar muy duro para hacer muchos logros. 5, 4, 3, 1, corte. Hemos llegado al final del noticiero. Muchas gracias por habernos acompañado. Envíenos tus comentarios, preguntas y opiniones a info@vientos.tv y visita nuestra página web. Nosotros estaremos de regreso aquí la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.